Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Vera Pantoja, alumna de Ingeniería Comercial y yo soy de Punta Arenas. Les voy a mostrar ahora mi mapa conceptual de contabilidad, en donde he elegido algunos términos que es preciso que estudiemos hoy día. ¿Qué significa contabilidad? Contabilidad es una disciplina, ¿cierto? Que emanan de la necesidad de la búsqueda de información económica, en la cual su función principal es medir y controlar, ¿cierto?, determinados hechos económicos que existen en una persona, en una empresa o en una organización. Aquí, organización, según Torres Salazar, del 2016, señala que es un grupo de individuos que se unen para obtener o realizar un objetivo común, resultante de la unión de los objetivos particulares de cada participante o bien, ¿ya? Existen organizaciones que son naturales y organizaciones que son jurídicas, ¿ya? Las naturales son sociedades comerciales que derivan de la unión de personas que aportan un capital y que las une principalmente la administración de un objetivo común y en ello atañe a la empresa. Las jurídicas son organizaciones sin fines de lucro, como corporaciones que no buscan ganancias para repartir a sus socios, y las sociedades con fines de lucro, o sea, que a través del desarrollo de actividades de beneficencia sociales, ¿cierto?, esperan obtener una ganancia o utilidad hacia los socios que han aportado dinero, ¿ya? Aquí vemos también que las empresas, por su clasificación, se enuncian en tamaño, en giro, en sector económico y en propiedad, ¿ya? En tamaño, principalmente, la clasificación atañe principalmente al número de trabajadores que existe. Por ejemplo, la microempresa está compuesta desde 1 a 5 trabajadores y su nivel de venta anual es de 0 a 2.400 UF. La empresa es una sociedad compuesta entre 6 a 50 trabajadores y su nivel de venta, oscila entre 2.400 a 25.000 UF. La mediana empresa está compuesta de entre 6 a 50 trabajadores, ¿cierto? Entre 50 a 400 trabajadores, y su volumen de venta, oscila entre 25.001 a 100.000 UF anuales. Y por último, la gran empresa es una sociedad compuesta desde 400 trabajadores y más, y su volumen de venta anual es entre 100.001 UFs hacia adelante, ¿ya? Es importante este tamaño, esta clasificación, el poderla estudiar también, ¿ya? Para entender un poco el giro y la naturaleza de la empresa. Existen aquí también elementos de contabilidad que son muy primordiales, ¿cierto? Que los vamos a ver después dentro del mapa conceptual. Por tamaño, ¿cierto?, que ya lo vimos. Ahora vamos por giro. Por giro se habla de una clasificación de esta actividad, ¿ya? Es segmentar dicha empresa en función a un producto o un servicio, ¿ya? Existen empresas fabriles, empresas comerciales, empresas de servicio, ¿ya? Por sector económico tenemos, según su naturaleza, sector primario, dedicado a la extracción de recursos naturales; sector secundario, aquellos que transforman las materias primas en productos terminados; sector terciario, ya relacionadas con el comercio y los servicios; y el cuaternario, relacionado a la informática y a las comunicaciones. La clasificación por propiedad. Hablamos, ¿cierto?, por propiedad al origen del capital en sí. Existen empresas públicas y empresas privadas. Las empresas públicas es el tipo de empresa en que el capital es 100% otorgado por el Estado. Y la empresa privada son aquellas en que el capital y la administración provienen de particulares, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora los elementos de contabilidad. Existen tres grandes elementos que vamos a estudiar, que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Los activos es un concepto que agrupa principalmente los recursos que posee una empresa, sin importar su origen y fuente. Puede ser por dinero, bienes, derechos, valores, ¿ya? De una empresa. Y el pasivo principalmente es una fuente externa de fondos que posee una empresa, y comprende principalmente los compromisos que tiene la empresa para poder seguir efectuando su proceso productivo.
Por ejemplo, una deuda, un préstamo que saca una empresa, ¿ya? Se transforma, ¿cierto?, en un pasivo. ¿Y por qué? Porque esto después involucra a que compre maquinaria y que ayude al proceso productivo, ¿ya? Y luego viene el patrimonio, y como habíamos dicho, el patrimonio principalmente es la fuente de recursos, pero que es aportado por los dueños casi siempre al inicio, ¿ya? Dueños, socios, accionistas al inicio de crearse una empresa, ¿ya? Aquí vamos a ver que estos tres grandes elementos hacen una ecuación contable, que es un concepto de la cuenta en realidad. Mantenemos 5 cuentas básicas, sabemos nosotros, ¿cierto? Que estaban los pasivos, estaban los activos, estaba el patrimonio, los ingresos y los gastos, ¿cierto? A su vez, estas se van a subdividir según el tipo de definición de la cuenta. Gracias al concepto de esta cuenta, que es una ecuación contable, podemos clasificar nuestros estados financieros, que vamos a ver más adelante, de manera mucho más certera y exacta, ¿cierto? Porque esta cuenta deriva la cuenta de una ecuación contable, perdón, que es un activo va a ser igual a un pasivo más un patrimonio. Tanto la sumatoria del pasivo del patrimonio, que va a ser igual al activo, tiene que ser equilibrio, tiene que ser en forma equilibrada. Puede haber no uno en negativo, el otro en positivo, no, tiene que ser en forma equilibrada, ¿ya? Sí, antes de ver los estados financieros, vamos a ver los tipos de contabilidad que son importantes. En la contabilidad tiene tipos o clasificaciones: la pública, la financiera y la administrativa. La pública es la contabilidad, es una rama especializada de la contabilidad que permite desarrollar los diversos procesos o mediciones, información y control de la actividad económica dentro de la administración pública, que es el Estado. La financiera es una técnica que se utiliza para producir sistemática y constantemente y estructuradamente la información, ya sea cuantitativa, de cómo está la empresa en un determinado periodo, en un determinado momento. Y la administrativa es una contabilidad a nivel más gerencial, diseñada y adaptada a las necesidades de la información y el control que se tiene que tener por cada departamento que existe en una empresa, de los diferentes niveles administrativos. ¿Ya? Eso es a modo de detalles que también hay que saber sobre el proceso de contabilidad. ¿Ya? Pero vamos a ver ahora el tema de contabilidad, todo lo que tiene que ver con periodo de ejercicio contable y los estados financieros. ¿Ya? Como habíamos dicho, los informes contables o estados financieros básicos, los informes se elaboran principalmente con un libro diario. Eso es lo que tenemos que saber. Con un libro diario nosotros podemos ver el ejercicio contable, estados financieros, en fin, ¿ya? Y se elaboran al término de cada periodo de una empresa, de periodo contable de una empresa, mensual, semestral, anual, ya representando a los medios a través de los cuales se lleva esta información a los usuarios, que es decir, a nivel de gerencia, y también a nivel externo, que es cuando, por ejemplo, cuando te piden un balance o un estado contable de un determinado periodo, cuando tú quieres incorporar una nueva empresa o hacer un holding, varias empresas, siempre existen estos estados contables que hay que tener de manera permanente para controlar y para ver en realidad si existe productividad o no en la empresa, ¿ya? Existe, como yo dije, el periodo contable y los estados financieros. Y los estados financieros, ¿cierto? Se dividen en estado de situación financiera, que es el estado de situación, es un informe de contabilidad que nos muestra la situación económica, financiera de una empresa en una fecha determinada. El estado de resultado es el estado de un resultado mucho más integral. Es un informe de contabilidad que muestra el resultado económico de una empresa producido en un determinado periodo. Es mucho más amplio. Y luego viene el estado de flujo de efectivo, que se orienta a presentar información, ¿cierto?, de los flujos de efectivo de una empresa en un periodo determinado, siendo efectivo los dineros que se encuentran a disposición de la empresa y los equivalentes para una inversión a corto, mediano o largo plazo. Luego viene el estado de cambio en el patrimonio. Si habíamos dicho que el patrimonio es
lo que aporta inicialmente un socio, un accionista de una determinada empresa. Estos con el tiempo también pueden seguir incorporando, introduciendo modificaciones al estado de patrimonio. Pueden incorporar otra propiedad, en fin, siempre es una constante. Y por último viene las notas a los estados financieros o llamadas notas explicativas, eh, ya que son obligatorios en la confección de todos los estados financieros, sea balance, estado de resultado, en fin, porque nos muestran el detalle en sí de cada una de las líneas de los estados o del balance en general, ¿ya? Dice, lo que muestra son el detalle de lo que contiene el estado de los resultados y el estado de la situación financiera, ¿ya? Ese es mi mapa conceptual. Espero que les haya quedado un poquito más claro todo el concepto de contabilidad. Existen muchos conceptos más, pero estos son los que están a grandes rasgos. Esto es más integral. Y la contabilidad nos permite en realidad hacer el seguimiento, a obtener información y por sobre todo el control de todos los hechos económicos de una empresa en un determinado tiempo. Esto permite también llevar no solamente el control y el seguimiento, sino que saber a ciencia cierta si es que es susceptible o no de la toma de decisiones a futuro de cualquier empresa. Un buen comportamiento de los estados financieros da pie para que una empresa pueda expandirse, pueda fusionarse, pueda incorporar nuevos productos. Entonces es transversal el término o la disciplina, en este caso, de contabilidad. Muchas gracias.